Sí. Hola, disculpen por favor todos los presentes esta pequeña interrupción. Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Primero, permítanme aprovechar la ocasión para felicitarle a todas las mujeres que estamos en este evento, los que contribuimos para esta antología, lo mejor para este 8 de marzo y para todos los 8 de marzo en el futuro. Si me permiten, bueno, en esta ocasión es un evento algo particular, puesto que habemos 17 panelistas, todos aquellos que contribuimos a la conformación de este gran proyecto del Colegio de México, estamos aquí hoy en la noche. Permítanme platicarle brevemente, junto con mi colega Sun Xin Tang, nuestro gran proyecto. Nosotros dos, de alguna manera, somos los coordinadores. Sun Xin Tang lo conocen todos. Sun Xin Tang estuvo aquí en México y trabajó en el Instituto Confucio de la UNAM y posteriormente se fue a Chile para seguir trabajando en los institutos Confucio de Latinoamérica. A él, señores, le debemos en buena parte todos los escritores y poetas chinos que durante los últimos años visitaron a México y particularmente al Colegio de México. Cuando comenzó esta cuarentena, cuando comenzó el COVID, más o menos por el mes de marzo de 2020, en una andada alrededor de la UNAM, uno de los lugares más bellos de esta ciudad, desolada, vacía, de pronto pensé en eventualmente buscar cuentitos para alegrar la vida de mis alumnos del Colegio de México. Esa fue la intención inicial. Los alumnos, que no son muchos, pero son muy buenos, de pronto todos dejamos de vernos. Ellos tuvieron que regresar a sus casas, nosotros nos encerramos en casas, y para hacer, digamos, el proceso de enseñanza, aprendizaje un poco más ligero, pensé en algunos cuentos que traducir. Lo primero que se me ocurrió es buscar los cuentos en internet. Sin embargo, con la ayuda de una gran amiga, Angie Fan, que vamos a tenerla aquí con nosotros después de las 7 de la noche, comenzamos a recibir pequeños cuentos de diversos autores de China. Cuentos de 2 páginas, cuentos de 4 páginas, pero de algún modo ninguno implicaba un trabajo extenso. Se los dividía a los alumnos, los cuales ustedes pueden imaginar cómo estaban. Estaban sumamente angustiados, sumamente preocupados, pero como los alumnos del Colegio de México primero cumplen y luego se preocupan y se frustran, se sentaron y tomaron al toro por los cuernos y se pusieron a traducir. De pronto, este proyecto muy inocente, un simple ejercicio de aprendizaje de la lengua china en el Colegio de México, cual bola de nieve comenzó a crecer de tal manera que comenzamos a recibir muchos cuentos de autores jóvenes, de mayores, etcétera, etcétera. La llegada de los cuentos implicó buscar a más, ya no alumnos, sino exalumnos. Y entonces pensamos en Pablo Rodríguez, en Juan Pablo Jáuregui, en Antonio y en muchas otras gentes que trabajaron y trabajan con nosotros en la traducción de la literatura china. Tenemos también otros estudiantes del Colegio de México, Luis Alejandro Maciel. Él es estudiante, más bien fue, porque al parecer ya se tituló. Felicidades, Alejandro. Él formó parte de la maestría de traducción del Centro de Estudios de Lengua y Literatura, y tenerlo tanto en mis clases en el Colegio de México y sobre todo en esta magna antología de los 40 de la cuarentena fue un gran placer. Todos los que estamos acá, todos, absolutamente cada uno de nosotros tradujimos y contribuimos a esta cuarentena, a estos 40 de la cuarentena. Cuando de pronto empezaron a llegar cuentos de famosos, incluso del premio Nobel, muy bien, la verdad, bueno, ustedes, me imagino que, bueno, pueden de algún modo
saber cómo nos sentíamos, Angie y yo, de poder incluir, de hecho, entonces nunca se pensó en una antología. Al principio se pensó en eso, traducir y a ver para dónde, eventualmente para la revista de Asia y África, eventualmente hacer un libro aparte y publicarlo a ver quién lo quiere publicar, pero realmente no hubo ningún plan. Por lo menos ningún plan sólido. Y la bola de nieve, como un muy bonito Santa Claus, creció, creció, y los cuentos se juntaban y nosotros estábamos traduciendo. Y entonces, bueno, hubo la ocurrencia y ¿por qué no hacer una pequeña antología de cuentos cortos? El Colegio de México, como siempre, ha estado detrás de nosotros. Esta vez seguramente también abrazará este proyecto. Comenzamos poco a poco a difundirlo entre nuestras autoridades, entre el Centro de Ediciones del Colegio de México, y la verdad, la recepción fue muy cálida. Todavía nos faltaba mucho. Nos faltaba editar los cuentos, nos faltaba revisar los cuentos. Sin embargo, todos los trabajos se dieron en una total y completa armonía entre todos los 16 traductores de esta antología. Es muy grato saber que en la antología destaca también nuestro gran amigo y colega, Sun Sin Tang. Él tuvo tiempo, encontró tiempo y tradujo 5 de los 43 cuentos que aparecen en esta antología. El proceso no se detuvo ahí. En otra tarde de bohemia, de pronto hubo la ocurrencia, ¿y por qué no hacer pequeñas cápsulas? ¿Por qué no grabarnos? Y eventualmente subirlos en YouTube o en algún lado, con el apoyo de Amaury García, el director del Centro de Estudios de Asia y África, quien abrazó muchísimo esta idea. Poco a poco comenzamos cada uno de nosotros, estudiantes y maestros, a hacer grabaciones en casa como mejor lo sabíamos hacer. Ninguno de nosotros somos actores. Sin embargo, salieron 40 y tantas reproducciones hermosas, todas entre 5 y 10 minutos, los cuales están hoy en día en la página del YouTube del Colegio de México. Hemos tratado de hacerle la mayor difusión porque creemos que estos 43 cuentos tan diversos, que representan a muchos estilos literarios, a muchos autores de los cuales ahorita nos va a comentar el profesor Sun Sin Tang, es un enorme y hermoso abanico de la literatura contemporánea china. Si alguien nos pregunta, y bueno, ¿de qué es la cuarentena? Nunca se pensó en algo especializado. Son cuentos de mujeres, de hombres, de niños, de campo, de ciudad, de enfermedades, de alegrías, de muchas cosas. Quiero aprovechar esta ocasión para todos los presentes pedirles que accedan a las cápsulas de los 40 de la cuarentena. Se encuentran con gran facilidad en la página del YouTube del Colegio de México. Prácticamente ya están subidos todos los cuentos, leídos por sus respectivos traductores. Por último, antes de cederle la palabra a Sun Sin Tang, quiero decir que las cosas no terminaron ahí. El muñeco de nieve creció hasta convertirse casi una hermosa montaña de nieve. ¿Por qué? Porque en el camino hubo el ofrecimiento de un apoyo económico por parte de la República Popular China, mismo que fue concertado en buena medida por Sun Sin Tang a través de la Asociación de Escritores de la República Popular China. Ellos, después de conocer nuestro evento, nuestro proyecto, después de conocer nuestro esfuerzo, la vasta lista de escritores y traductores que contribuimos a su conformación, decidieron generosamente apoyarnos con un buen fondo. Para ser exacta, fueron $15,000 para la traducción, edición y publicación de los 40 de la cuarentena por parte del Colegio de México. Este proceso en este momento va viento en popa
Está en el Departamento de Ediciones del Colegio de México y esperamos verlo muy pronto. A todos que hoy en la tarde, en este 8 de marzo, se han tomado el tiempo para estar con ustedes, permítanme darle las gracias. Muchas gracias por compartir un cachito de este 8 de marzo con nosotros. Una vez más, hacer promoción de nuestras cápsulas de los 40 de la cuarentena y de nuestro próximo libro, la antología de los 40 de la cuarentena, que será publicada por el Colegio de México. Gracias a todos. Querido Sun, tiene la palabra. Muchas gracias, Liliana. Muchas gracias por tus efusivas palabras. Entonces, bueno, y un cordial saludo desde Santiago de Chile a todos ustedes. Un gran placer de verlos, volver a verlos y también de conocerlos por este medio. Bien, para mí me siento, ha sido un gran honor, me siento realmente honrado de poder trabajar juntos con Liliana para este hermoso proyecto. Bien, como saben, yo soy el único traductor chino en este proyecto, en este libro. Bueno, Liliana no solo me invitó a traducir, sino también más tarde ser parte de la como recopilación de este proyecto. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy grata, claro, gracias a todos ustedes, porque todos cumplieron muy bien el tiempo, la traducción, han hecho una excelente traducción. Y entonces, me gustaría en este momento comentar sobre los cuentos que incluimos en este libro. Por 43 cuentos, como acaba de mencionar Liliana, que un abanico de la narrativa actual china, porque incluye, de estos 43 autores que incluye, hay, cabe decir que incluye varias generaciones de escritores chinos. Tiene una no solo amplia, sino también una formidable como representación de los escritores chinos actuales, que van desde los más consagrados, como el premio Nobel chino Mo Yan, y también Wang Zengqi, Wang Meng, Han Shaokong, Jia Pinghua, Feng Jicai, Alai Sutong, Bi Shumin, Tianning, etc. Son los que ya, estos nombres ya consagrados en la literatura china actual. Pero también incluimos a los escritores, de jóvenes, digamos, pero con una sólida producción y muy buena calidad literaria, que también han tenido gran reconocimiento dentro del círculo literario chino, tales como Xu Zechen, Lu Mian, Chao Ye, Chen Peng, Ai, ¿no? Estos escritores nacidos en la década 70 del siglo pasado. Pero también la generación más joven, los nacidos en los años 80, como Lu Yuan, Zheng Xiaolui, Hou Lei, Dong Xia Qingqing, son una generación muy prometedora de la narrativa china actual. O sea, tiene un reconocimiento cada vez más importante, más visible en la literatura china actual. Y como se trata de un libro de cuentos cortos, entonces también como casi un género, el género de microcuentos o microficción, China también está muy presente en nuestro libro, porque los escritores incluidos en el libro, como Liu Guofang, Yuan Bingfa, Fei Yu, son escritores como especializados en este género, microcuento, microficción. Entonces, claro, hay que, estos escritores representan esta parte que
de la producción china que rara vez tienen traducción al español, porque antes, por ejemplo, en los libros que se publicaron, por ejemplo, con la editorial del Colegio de México, como Vidas, como la narrativa china, son cuentos o incluso novelas cortas, pero esta vez incluimos estos cuentos cortos, pero de calidad, no por su espacio, sino también por su calidad. Entonces me alegro mucho de que esta es de nuestro proyecto que ahora salga a luz, no solo la publicación con la editorial del Colegio de México, sino también la grabación y la presentación de las cápsulas en la red social del Colegio de México. Bien, también quería destacar que se trata de un trabajo en conjunto entre todos nosotros. Fue excelente iniciativa de Liliana, y gracias a su delicadeza, al tesón, entonces ese trabajo se ha hecho realidad, y además gracias a la muy buena relación de Liliana con la Asociación de Escritores China y la excelente gestión, entonces este proyecto ha podido salir tan bien, y me alegro y por otra parte, con este proyecto, me alegro muchísimo de ver nuestro grupo de traductores está creciendo. Eso es una cosa que me ha agradado tanto, es que para los futuros proyectos, entonces tenemos cada vez más, entonces más gente dedicada a este lindo trabajo que es la traducción y la difusión de la literatura china. Y como ha dicho Liliana, entonces vamos a tener el segundo tomo de de los 40 para la cuarentena. Entonces yo creo que sí, vamos a lograr este objetivo. Y por último, quería dejar constancia de mi admiración a Liliana, y también agradecimiento a todos los traductores, y también a Angie, que ha trabajado mucho con los autores, en el contacto con los autores, y esperamos poder trabajar de manera más fluida, más unida en proyectos tan lindos como este. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias por tus palabras, querido Sun. Tal y como lo mencionaste, yo lo mencioné de hecho al principio. Después de las 7 vamos a tener unos momentos a Angie con nosotros, que no está porque creo que tiene clases. Ahora, si me permiten, queridos alumnos, colegas, alumnos, exalumnos, colmecas, todos, vamos a respetar, vamos a irnos un poco por la lista que conformamos nosotros. Esperamos no excedernos con el tiempo para dejarle un poco de espacio al querido público para que podamos dialogar con ellos. Arturo, ¿qué te parece si nos hablas un poco sobre la importancia de traducir desde el inicio del aprendizaje de la lengua? Gracias. Muchas gracias, doctora Zorska y profesor Sun. Igualmente, buenas tardes al estimado auditorio que nos acompaña. Tal como ha comentado la doctora Zorska, el año pasado, hace 8 meses aproximadamente, ella nos comentó a los alumnos del área de China de la maestría del Centro de Estudios de Asia-África que nos pusiéramos a traducir una serie de textos directamente del chino para poder reducir el tedio y la pesadumbre de la pandemia. Anteriormente, los alumnos ya habíamos traducido o hecho ejercicios de traducción de varios proverbios con un resultado bastante positivo. Algunas personas consideran que generar una traducción a nivel básico puede ser contraproducente por ciertas cuestiones, pero en general creo que la experiencia es bastante agradable, ya que permite de alguna forma tener un contacto con la cultura a través del idioma.
En ese sentido, pues, la traducción sensibiliza al estudiante de las diferencias semánticas, de estilo, culturales que existen entre las dos lenguas. Algunas palabras, por ejemplo, en chino tienen una connotación cultural muy distinta a la que tienen las equivalentes al español. A nivel práctico, como estudiante, fue muy conveniente realizar la integración para poder aprender mucho más el idioma. Un elemento que nos inculcó la profesora Arzowska fue hacer la distinción entre el significado y el propósito de la traducción. Generalmente, como pues hablantes principiantes, siempre nuestras traducciones fueron muy literales. Su dirección en la traducción, sus correcciones, fueron muy importantes para comprender varios de los significados subyacentes del texto, del cual, pues, como no somos parte de la cultura, no teníamos esa conciencia y finalmente se pudo agregar de alguna forma con un resultado bastante aceptable para poder respetar la intención original de los autores. La traducción me permitió mejorar mi competencia en el uso de herramientas, como tal es el diccionario, los cuales es muy importante cuando vas aprendiendo el idioma. Otra forma que me ayudó y que agradezco mucho a la doctora fue la elaboración de glosarios, en la cual pues permite de una forma poder recapitular todo este vocabulario nuevo que vas encontrando en el texto. De alguna forma también es importante pues hacer las distinciones para distinguir si esta palabra es un verbo, un adjetivo, un adverbio o un sustantivo. En caso pues de que tuvieran esta palabra tuviera todas esas connotaciones anteriormente mencionadas, pues se intenta diferenciar en los contextos específicos en los cuales funciona. Creo que la traducción es una herramienta que puede potenciar la experiencia de aprendizaje del estudiante, siempre que pues corresponda con su nivel de dominio, ¿no? No le vamos a poner un texto bastante complicado a una persona que apenas va empezando. En ese sentido, agradezco a la doctora Liliana por esta experiencia. Invito a los miembros del público que puedan ver las cápsulas que están en YouTube y próximamente en el futuro poder adquirir la versión escrita de la antología. Muchas gracias. Gracias Arturo, muchas gracias a ti. Espero que no quedaste espantado con esa primera traducción y puedas seguir traduciendo en el futuro. Antes de darle la palabra a mi querida Yuridia, otra estudiante de la promoción actual del Colegio de México, por favor permítanme saludar a alguien que quiero mucho, a José Salazar. Él es de Ecuador y está aquí con nosotros. Los saludo porque hemos tenido muchos contactos de trabajo y esperamos poder seguir trabajando conjuntamente en el futuro. Él es la persona que el año pasado, desgraciadamente por la pandemia, iba a llevarnos a todos a Ecuador en el Congreso de Alada, que sin embargo se pospuso y este año, bueno, espero que este año, pero ya no queremos ir solo a Ecuador, queremos ir a Galápagos. Así que pues nos lo merecemos después de digamos, de estar encerrados en la casa por ya más de un año. Gracias. Yuridia, por favor. Gracias, profesora. Mi nombre es Yuridia Loaiza, al igual que mi compañero Arturo, soy estudiante del cuarto semestre en el Centro de Estudios de Asia y África y traducí el cuento titulado Sao Yi Mei Xiao Ni, o Encuentro con una bella joven, del autor Yi Xiaowei. Este cuento versa sobre un hombre que comparte un coche litera en un tren con varias personas, entre ellas una joven veinteañera sordomuda. Es un cuento corto, como se mencionó, de microficción, pero al traducirlo me sorprendió mucho su riqueza, tanto en términos de transmitir aspectos de la vida cotidiana como aspectos culturales. Aspectos que en ocasiones es muy difícil lograr que sobreviven a la traducción o transmitirlos del todo. Por ejemplo, en el texto, el autor hace un juego de palabras entre dos términos que es chantian y tuantian, donde chantian tiene el carácter de largo y como bisílabo significa estos hostales tradicionales para viajeros que esporádicamente se encuentran a lo largo de vías principales. El otro término tuantien significa corto y pabellón respectivamente. Entonces, este es un símil que incorpora el autor tratando de expresar su deseo de que la larga jornada que lo espera se acabara de inmediato. En la práctica es difícil de traducir, pero precisamente por eso valoré mucho esta experiencia, para aprender de primera mano todo el contenido cultural del que están imbuidos los textos y que en ocasiones no llegan del todo al lector occidental que no está familiarizado con el chino. Entonces, esta experiencia fue verdaderamente valiosa.
Otros aspectos que fueron más fáciles de traducir por las descripciones claras y prodigiosas de este autor, que a su vez me llevaron a realizar mis propias búsquedas de las cosas que estaba relatando. Pienso, por ejemplo, en la experiencia en sí de pernoctar en un coche cama, que es una que personalmente nunca he tenido, pero apoyándome en estas descripciones y en búsquedas de internet, pues trato de transmitir lo que él mismo plasma en su texto, cómo este coche cama es un espacio donde sucede esta mezcla ambigua entre la distancia e indiferencia entre desconocidos que comparten un transporte y la intimidad que resulta de la gran proximidad de estos espacios porque son reducidos, además de la intimidad que proporciona el acto de compartir el sueño o el insomnio. Durante una parte del texto también menciona el autor que empieza a reproducirse una canción de cuna descrita como lo que considero el equivalente de los 40 principales, como esta música comercial de balada romántica que suele ser de amor, y se menciona a este cantante que es Pu Shu. Y un par de canciones en específico que no logré encontrar, pero para mí fue muy interesante la experiencia de buscar su música y tratar de idear como el tono melancólico y romántico de los fragmentos que nos transcribían el autor y que estaban insertados en el texto. La experiencia de traducir fue algo que me permitió acercarme a un pequeño aspecto de una realidad cotidiana que es multifacética y de una forma verdaderamente lúdica y amena. Siento que indistinto de todas las dificultades inherentes a la traducción, de todos los juicios que uno tiene que hacer, es algo que enriquece muchísimo el prisma un poco más académico con el que tradicionalmente nos acercamos a los textos en nuestro posgrado. Y bueno, agradezco mucho a todos los presentes por interesarse en las cápsulas, por estar aquí presente y al igual que Arturo, espero también sigan leyendo nuestros textos que han sido de tanto provecho para nosotros traducir cuando se emita la edición de este libro. Gracias. Gracias, gracias a ti, Yuridia, gracias. David. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora Arzobska, doctor Sun, por darme la oportunidad de participar en este proyecto y de estar aquí en esta noche con ustedes. Y muchas gracias también a pues toda la gente que nos acompaña. Y qué gusto ver a todos los demás panelistas, aunque sea así a distancia. Yo soy David Nazar Coutinho. Yo traduje un cuento que, bueno, tradujimos como El miedo, el título. En realidad el título en chino es mucho más largo. Yo en esta ocasión tengo un poquito más de miedo, pero en español no suena tan bien. El autor es He Kai-Xuan. Y bueno, quien quiera conocer a detalle la historia, la puede ya escuchar en las cápsulas que están en YouTube. Brevemente trata sobre un hombre y una mujer que en un ámbito rural una noche se meten en un terreno, en un campo que no es el suyo, a pescar furtivamente, y el autor juega deliciosamente con una cuestión de angustia, de miedo, de qué va a pasar, y bueno, luego hay un encuentro violento con los propietarios. Pero a mí de lo que me interesa hablar es de la diferencia entre esta clase de texto, que es un texto literario real, es un cuento real para un público nativo o que tiene un nivel nativo, y los textos didácticos con que antes nos habíamos topado en los cursos de chino. Como bien señaló Arturo, ya habíamos tenido la oportunidad de traducir, de hacer algunos ejercicios de traducción previos con Afanti, con algunos textos también pensados para estudiantes, y yo creo que todos los que han tomado algún curso de chino, consciente o inconscientemente han tenido textos didácticos que han tenido que decir, pero estos son muy diferentes con lo que nos encontramos con estos cuentos. O sea, los textos didácticos creo que sintetizan, se pueden sintetizar varias características principales que son muy distintas. Para empezar, suelen ser diálogos, sobre todo en los primeros niveles, de situaciones presuntamente cotidianas, porque el método comunicativo es el que impera hoy en día, y el estudiante responsable se enfrenta a ellos una vez terminada de estudiar la lección o de ver la lección con su profesor, de tal forma que ya conoce el vocabulario, las formas gramaticales, y el texto se va a esmerar en presentar este vocabulario y formas gramaticales de la forma más ortodoxa, estandarizada posible. De forma que cuando el estudiante llega al texto en chino, la transición es suave, no debe de encontrar dificultades y puede, digamos, traducirlo de forma espontánea, o eso es lo que se espera al menos. En cambio, cuando uno va, y bueno, en mi caso que voy y me encontré con el miedo,
Pues sí, o sea, hay cosas que todos en un nivel básico conocemos, que sí, pronombres personales, los números, las estructuras más básicas del chino, sujeto, verbo, objeto, etcétera, y que no generan ninguna sorpresa. Pero simplemente en el nivel de vocabulario se va desde lo que uno puede encontrar en el HSK1, como los pronombres personales, por ejemplo, hasta nombres propios de especies de animales que no existen en México, ni siquiera, y pues, con la doctora Arzobska solucionamos eso hasta el 6º borrador, pero hay un bicho, un pajarito que se llama abejaruco en español, que es típico del Nuevo Mundo, que tal vez la doctora Flora y el doctor Cervera conozcan, pero que yo jamás, nunca he visto, y que bueno, en chino es como gorrión chiquito, gorrión de las montañas o algo así. Muchas cosas que uno no espera encontrarse. Las onomatopeyas fueron una delicia. Leídas en chino tienen todo el sentido del mundo, pero traducirlas al español ha sido realmente difícil. Resulta que en chino el abejaruco hace un ruido que es algo así como yi, yi, cha, cha, según las onomatopeyas. Bueno, para traducir eso le pusimos como pirriu, pirriu, pero se pierde un poco de la delicia, de la riqueza de las onomatopeyas chinas. No encontramos una traducción exacta para la onomatopeya del llanto sollozante en español. En español, al parecer, la gente no solloza, solo llora a gritos. Pero en chino la gente sí solloza y hace algo así como wu, wu, de acuerdo a la onomatopeya. Pero bueno, afortunadamente, con la doctora Arzobska ya habíamos visto lo principal de la gramática china que se pudo abarcar gracias a su gran calidad de enseñanza en un año, de forma que estábamos preparados, al menos teóricamente, para enfrentarnos a los principales elementos gramaticales del chino. Naturalmente que en un texto como este, que no se propone ser didáctico, estos elementos gramaticales pues no van a estar presentados, digamos, en bandeja de plata para que el alumno los tome y los vea según lo estándar del libro. Pero a mí lo que más me gustó es la riqueza y la naturalidad con que el autor utiliza, por ejemplo, los complementos direccionales, entre otros muchos más potenciales, etcétera, que es un tema que hemos visto a profundidad con la doctora. Finalmente invito a todos a que si pueden escuchen las cápsulas, vean las cápsulas y cuando salga esta edición pues la lean. Así que muchas gracias. Gracias a ti, David. Me da mucho gusto saber que finalmente el inicial propósito de este proyecto, que es contribuir al aprendizaje de la lengua, pues sí, de algún modo, mucho o poco se logró. Gracias. Graciela. Gracias. Está silenciada. Ya, perdón. Yo soy Graciela Peña y me tocó traducir Los Descarrilados de Yan Fang. Antes que nada, gracias a la doctora Liliana y a Sun Chintang por la oportunidad de participar en este proyecto. Y bueno, a mí me tocó hablar sobre puente entre lenguas. Y cuando se va a hacer una traducción, se tienen que poner las cosas en contexto. No se puede hacer una traducción sin un contexto, ya sea histórico, poético, cultural, estético, político e incluso geográfico. Asimismo, hay que adentrarse en la cultura y en las formas de narrar de la misma, las expresiones, modos, formas, estética de los cuentos, novelas o cualquier otra cosa que queramos traducir, siempre van a ser diferentes a las nuestras. Y uno de los retos más grandes de la traducción consiste justamente en no perder el sentido del escritor y al mismo tiempo darle sentido en la lengua que se traduce. Son lógicas de construcción distintas, lógicas de realidades distintas. El traductor tiene que tratar de adentrarse en la historia. Por otro lado, tomando en cuenta lo anterior, la traducción que se hace no puede ser siempre literal, porque pierde el sentido o adquiere un sentido que el autor no quería decir. Por poner dos ejemplos del texto que me tocó traducir, había una parte casi al inicio donde yo traduje: ella deglutía un pastel que disfrutaba aquella tarde. Y ya en la versión que la doctora Arzobska corrigió,
puso una voz dulce como alguien que comió postre después del almuerzo. Y el otro ejemplo es que yo puse se quedó helado, y ya en la versión corregida se puso un enorme pedazo de hielo atravesó sus entrañas. Mi error en ambos casos fue justamente hacer las traducciones muy literales, y esto hace que se pierda el sentido poético y narrativo del cuento. Todas estas cosas que he mencionado son solo algunas de los acercamientos que tuve al traducir el cuento, y creo que son importantes para, como fue en mi caso, empezar a traducir el chino. Pues eso, y igual que mis compañeros, les invito a todos a que vean las cápsulas. Gracias. Gracias a ti. Antes de darle la palabra a Arqueles, quiero agradecer la presencia de mi muy querida Flora Botton. Gracias por estar con nosotros. De una u otra manera, todos los presentes aquí somos de alguna manera sus hijos. Aunque usted no quiera. Pero eso siento yo y eso sienten la gran mayoría. Por favor, Arqueles. Y quiero recalcar una cosa para todos los presentes. Todos los que hablaron hasta ahora son principiantes en el aprendizaje del chino. Es decir, el gran esfuerzo que elaboraron fue a partir de los pininos en la enseñanza de la lengua china. Arqueles. Muchas gracias, doctora. Antes que nada, quiero agradecerle a usted, doctor Arzobska, y al doctor Sun por la oportunidad de participar en este bello proyecto que tiende un puente más entre México y China a nivel cultural. Hablar sobre mi cuento brevemente. Mi cuento se titula Tormenta de Arena o Sha Chen Bao. El autor es el escritor Yi Chongxiang y es un cuento muy interesante, voy a resumirlo brevemente, es contemporáneo, es de hace unos 6-7 años, y es una mezcla muy interesante entre las experiencias de un viajero y una especie de ensoñación provocada por enterarse de que el hotel donde él decide hospedarse cerca del hotel donde decide hospedarse ocurrió un crimen. A partir de esta situación, él tiene un sueño bastante tétrico para ser despertado en medio de esta vorágine de sentimientos y de miedo que le provoca el sueño. Lo interesante del cuento es como al principio construye un escenario muy particular, precisamente se llama Tormenta de Arena por eso, en un espacio donde la arena hace cambios en las conductas y en el aspecto del espacio, y luego está precisamente esta mención a un crimen y digamos la reacción que tiene ese crimen en el subconsciente de el personaje que vivió la historia, que es un promotor de inversiones. A mí me encantó el cuento precisamente porque menciona de cierta forma lugares turísticos de China para contextualizar a este promotor de inversiones que es un viajero que termina al final viajando en su propia mente para despertar en su cama, me imagino bañado en sudor, ante la presión que le genera la situación en la que se encuentra. Para ya no decirles más del cuento, ahora voy a tratar de explicarles cuál fue mi experiencia como traductor. Quiero decirles que yo bien sería el más pequeño, el xiao, de esos traductores aprendices, que dice la doctora, o principiantes, porque yo llegué a esta maestría de estudios de Asia y África del Colegio de México como un aprendiz total del chino. Yo no sabía chino nada, no sabía cómo funcionaba, no sabía que era una lengua tonal, no sabía cómo funcionaba su gramática, no entendía muchas cosas, y de entrada para mí sí fue abrumador el verme ante esta lengua, pero debo de reconocer y agradecerle a la doctora Arzobska que ella me dijo claramente, esto no es difícil, esto es diferente. Y tú tienes la capacidad para llevar a cabo esta maestría y seguir aprendiendo, y vas a aprender lo necesario y vas a salir adelante con tus compañeros. También agradezco el que mis compañeros me hayan cobijado cuando empecé en esta aventura, porque de cierta forma sin ellos yo no podría haber hecho este trabajo. Mi trabajo de traducción, al igual que menciona David, vino desde la aflicción y el miedo de tratar de presentar algo presentable, algo decente, y me maravilló darme cuenta de que cuando le presenté mi versión preliminar a la doctora, mi trabajo era mucho más
de lo que ella se esperaba y de lo que yo mismo me esperaba cuando empecé a revisar el texto. Y me pasó lo que ya decía también Graciela, uno se encuentra con términos o frases, estructuras que no son familiares para alguien que está aprendiendo con un libro de texto, y gracias a la guía que nos dio a cada uno de nosotros la doctora en la revisión de las traducciones, pudimos entregar lo que ustedes pueden ver ahora en las versiones en video, en las cápsulas del YouTube del Colegio de México, y posteriormente podrán ustedes también acceder a ellos en una versión escrita en la edición en papel que presentará también el Colegio de México. Sin más que decir por el momento, reitero mi agradecimiento a la doctora Arsovska, al doctor Sun. También agradezco, veo al doctor Cervera y a la doctora Flora, mis profesores en esta maestría, y a mis colegas, mis compañeros que me han cobijado, me han hecho aprender muchísimo, y ya voy a llorar, pero de verdad me han hecho crecer muchísimo en estos 2 años, y esto que me deja como prueba el haber traducido un cuento, para mí no puede ser mejor regalo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Arqueles. Ahora sí nos vamos con los experimentados. Tenemos con nosotros, para nuestro gran placer, a Radina Dimitrova. Radina Dimitrova es alumna del colegio, es nuestro colega y alguien muy diestro en la traducción, y no solamente de prosa, sino de otro nivel de la traducción, que es la poesía china. Radina, adelante. Muchas gracias por esta presentación. Yo misma no me considero ni muy diestra ni muy ducha. Voy a ser un aprendiz eterno. Puedo pedir algo y de verdad me de la basura y hace mucho ruido. Puedo cambiarme de turno con alguien que sea unos 10, 15 minutos después porque no quiero que escuchen gritos, etc. Claro, Perdonen, claro, de Radina. verdad, de esas cosas que uno... No te preocupes. Perdón. Claro que sí. Muchas gracias. Cuando tú me digas, finalmente tenemos todavía muchos participantes. Gracias, Radina. Miren, quiero decir una cosa, ustedes lo Aviso saben. en el chat. Sí, en el Colegio de México somos incluyentes. Sí, este definitivamente es un proyecto del Colegio de México. Sin embargo, trasciende por mucho. Siempre buscamos cooperar con colegas de la UNAM. Y quiero darle la palabra a Mariana Escalante, una distinguida colega que trabaja actualmente en la UNAM y con la cual hemos trabajado y seguimos trabajando en proyectos conjuntos. Hola, Mariana. Muchas gracias, Liliana, y buenas noches a todas y todos. Sí, justo yo iba a decir que me siento un poco como outsider o como colada, como diríamos en español, ¿no? Pero la verdad es que al mismo tiempo me siento como si fuera alumna de Liliana, ¿no? He aprendido tanto de ella, así que me siento muy agradecida por estar en este proyecto. Y bueno, digamos, si Radina dice que ella no es experimentada, pues muy pocos de aquí lo seríamos, ¿no? Yo me considero nada más una académica que tiene el gusto por la lengua y por el conocimiento de China. Entonces, bueno, mi intervención sería, quisiera decir 4 cosas, ¿no? Una, sobre la experiencia de traducir del chino, ¿no? Decía Octavio Paz que la traducción de una lengua era el vehículo de las singularidades de la lengua, ¿no? Y creo que justo el poder hacer una traducción permite ser este vehículo que transmite tanto las diferencias como las similitudes de las culturas, ¿no? Pero bueno, al mismo tiempo, cuando un texto ya está traducido, pareciera como si fuera muy inteligible para el público hispanohablante, ¿no? Cuando en realidad, lo sabemos todos, pasar del texto de chino al español parece ser completamente distinto, ¿no? Encontramos, como decía, esas similitudes, esas diferencias, y también hablar un poco del proceso creativo que implica la traducción. Para mí lo más difícil, y creo que para todos nosotros, es pasarlo al español siendo fiel a la intención del autor o de la autora, y al mismo tiempo
dar la esencia y también plasmamos, por supuesto, parte de nuestra intención, ¿no? A mí me tocó traducir el cuento de Yang Xiaoming, que es Invierno Tongji, y la verdad es que la forma en que estaba escrita era realmente bella, ¿no? Para mí, escribirlo en español fue muy difícil, ¿no? Más que entender no sé, adquirir la intención del autor, fue más plasmarlo en español y que realmente reflejara eso. Espero haberlo logrado al menos en un 20%, ¿no? Y finalmente nada más compartirles pues la dificultad, ¿no? Que ya lo han mencionado todos nuestros colegas, la dificultad de traducir también los coloquialismos, o más que los coloquialismos, los mismos dialectos. Yo recuerdo en una parte, es nada más una pequeña anécdota, en una parte del cuento decía Lange Kaute, como Lange, digamos literal sería Lange lo hizo. Entonces yo decía, ¿cómo que Lange lo hizo? Si Lange nunca salió en el cuento, ¿no? Este personaje de dónde salió. Busqué por muchos lados, no entendía, dije, no estoy entendiendo el cuento por completo porque nunca vi que saliera Lange, ¿no? Que ya aparecía al final del cuento. Y tuve que preguntar, ¿no? A un amigo chino y le dije, oye, yo lo traduciría así, como Lange lo hizo, pero ¿qué significa? Y se rió evidentemente muchísimo y me mandó un mensaje de voz por Weixin. Me dice, Lange Kaule. Y me dice, es el dialecto de Sichuan. Es como Shi, ¿no? Como, bueno, se traduce de mil formas, ¿no? Pero como, ¿qué está pasando? Como, ¿qué es esto? No sé, se traduce, depende del contexto. Pero bueno, a mí me causó mucha gracia el hecho de encontrarme cosas así, ¿no? Así como también las onomatopeyas que en alguna ocasión incluso Liliana lo ha comentado mucho, ¿no? En el chino tienen mucho sentido las onomatopeyas, tienen mucho sabor, le dan a la literatura efectos especiales, ¿no? Y traducir eso a veces en el español es muy difícil. Entonces, bueno, simplemente quería compartir ahí mi experiencia con esos dos ejemplos y pues invitarlos igual a que vean las cápsulas y a que lean el libro. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Mariana. Ahora, si me preguntan el cuento más difícil de leer, que realmente era más difícil de leer y ni se diga de traducir, era el que le tocó a nuestro querido Juan Pablo Jáuregui. ¿Estarás de acuerdo, Juan Pablo? Ya aprendí todo. Hola. Pues no sé porque no he leído los otros, pero los voy a leer y le digo cuando ya los haya leído. Pero de que me costó mucho trabajo, me costó mucho trabajo. Adelante. ¿Ya hablo? Ok, bueno, traduje El carnicero de Zhao Zhuming, creo que sí, Zhao Zhuming. Y bueno, pues se trata de un carnicero o un destazador de vacas, hasta traducir esa palabra fue difícil y está en el título. Que está al servicio de un rey de la época de los estados combatientes. La cosa es que pues es una reelaboración de uno de los primeros fragmentos del tercer libro del Zhuangzi, el tercer libro de los capítulos interiores del Zhuangzi. Además de que, bueno, ese fragmento es célebre porque además tiene un proverbio tetrasílabo en el chino, que es Pao Ting Jianiao, que significa alguien que está desplegando una habilidad impresionante en lo que hace, ¿no? Que es cosa que lo que hace el carnicero en el cuento y en el fragmento del Zhuangzi. Entonces, como la mayoría de las personas aquí presentes lo sabrán, los proverbios tetrasílabos chinos pues son corrientes en la cultura china, los conocen todos y los usan todo el tiempo, y es pues un contacto con la cultura clásica china que no sé si tenga parangón en nuestro caso, pero creo que no. Entonces, bueno, como que sí conocen mucho o de una manera muy estrecha su literatura clásica, ¿no? Incluso aunque no se dediquen a eso, ¿no? Quien lea el cuento en chino, siendo chino, lo va a experimentar de una manera muy distinta que como lo leerán los lectores mexicanos, porque va a conocer la historia original. Además, bueno, los chinos estudian chino clásico en la primaria, etcétera, ¿no? Nosotros, pues, no estudiamos latín en la primaria, ¿no? Que sería como el equivalente. Entonces, pues, ahí radicó la mayor dificultad, creo, pero cabe señalar que
es una reelaboración de esa leyenda o de ese episodio con pues escrito en chino moderno, ¿no? Hice hace rato una comparación de todo el vocabulario y todo está totalmente cambiado. No hay ninguna referencia textual ni ningún intento por volver medio clásico el estilo. O sea, todo está en chino moderno. Pero es un episodio que, pues, si no se conoce, es difícil de traducir y difícil de leer. Pero me parece que el resultado es disfrutable, espero que sea disfrutable y también comprensible. Solo pues me quedaría decir, para no quitar mucho tiempo, que al mismo tiempo que fue una dificultad la procedencia clásica de la historia, también fue una ventaja pues que yo la conocía, porque pues estudié la maestría del Colmex gracias a mis maestras que están aquí presentes y al profesor Chen, que también está presente. Fue que conocí pues la literatura clásica china, lo que conozco, y luego cuando estudié en China, chino clásico también. Entonces, pues no sé, supongo que sí se puede traducir sin conocer el episodio y sin haber estudiado chino clásico, pero pues anecdóticamente hablando o para discutir el tema del oficio de traductor, pues creo que es útil, ¿no? Conocer la fuente original desde la que se hizo esta reelaboración. Y ya, pues, bueno, obviamente muchas gracias a la doctora Arjovska, al profesor Sun, a todos los presentes y a todos los participantes en el libro, y ha sido Es que un darte gran a ti honor. este cuento era plan con maña, porque sabía que lo ibas a poder hacer, señor. Gracias, doctora. Pues ha sido un Y si placer lo y un honor. hiciste, es una hermosa traducción. Ahora la invitamos a Liliana Marcos, nuestra estudiante avanzada de la presente promoción del Colmex. Hola, mi Liliana, mi tocaya, casi. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Agradezco a la profesora Liliana y al doctor Sun Xintang, y bueno, pues a todos los que están aquí presentes por, bueno, pues por sus palabras, por sus experiencias que a mí me han parecido maravillosas ahora que los escucho. Bueno, pues mi experiencia igual ha sido muy interesante, muy bonita. Personalmente encontré esta actividad de la traducción como una conexión emocional. Yo de alguna manera acercarme a estas historias me trajo como escenas vívidas de China, olores, lugares, personajes, y entonces considero que eso que se dice y no se dice en la literatura, ¿no? El tono, digamos, las cosas que se pueden percibir más allá de las palabras, cuando se llega a ellas a través de la traducción, ahí es donde se hace esa magia maravillosa que justamente conecta a través de un puente bellísimo dos culturas, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a mi profesora Liliana, que trabajó conmigo, paso a paso fuimos encontrando el tono de esos personajes mafiosos chinos en el cuento Chicas Doradas y Serpientes de Su Tong, que fue un cuento maravilloso para traducir, ya que estaban todos estos escenarios urbanos de China, ¿no? Y esos personajes a los que había que encontrarse en la voz narrativa. Ya sabemos todos que esa voz es lo que le da la esencia, la huella de los sujetos que están ahí presentes en la literatura. Entonces, acercarse a su forma de hablar, a la forma en la que bromeaban, a las palabras, digamos, como comunes en el argot de los mafiosos, fue súper interesante. Incluso en esos días me acerqué al ver algunas películas, algunos videos, me imaginé muchos escenarios, me volví a conectar con las escenas del tren, que todos los que han estado en China saben que la experiencia en el tren es maravillosa. Entonces, bueno, pues para mí fue una experiencia verdaderamente increíble, muy mágica. Y pues por otro lado, considero que estas prácticas como estudiantes nos acercan directamente con esa esencia cultural que siempre estamos, ante la que siempre estamos maravillados cuando estamos en China o cuando estamos ante un texto chino, ante la música, los olores y todo esto que se percibe a través de un cuento, de la literatura. Entonces, pues los invito a todos a que se acerquen a los videos, a los cuentos, y les agradezco infinitamente esta oportunidad.
me sentí muy contenta de trabajar en este proyecto. Y bueno, pues hubo muchos momentos en los que yo cerraba los ojos y sentía que estaba ahí, ¿no? En ese escenario, percibiendo el olor de los cigarros de esos mafiosos que estaban platicando. Y bueno, y también comentar que pues este trabajo verdaderamente es un puente entre China y México, porque platicaba con alguno de mis estudiantes y me decía, bueno, nosotros no decimos tan directamente esto, ¿no? O sea, cuando hablamos de este tema, por ejemplo, de lo sexual, no somos tan explícitos, preferimos no mencionarlo. Entonces, por eso al inicio de mi intervención dije lo que se dice y no se dice, que está en el texto literario. Eso también debe de traducirse, y encontrarlo supongo que es la esencia, la magia de la traducción y de la literatura. Muchas gracias. Gracias Liliana. Ahora le pedimos a Pablo Rodríguez, Colombia. Hola. Hola a todos, queridos colegas, mis profesores, mi hermano. Qué gusto verlos. La verdad es que es raro ver tantos rostros en un cuadro de panelistas de traducción literaria del chino, ¿no? Es decir, si ya de por sí para llegar a China se requiere cierto nivel de locura, para llegar a la literatura china y a la traducción, digamos que hay que multiplicarlo un poquito. Y henos aquí, así que antes que nada yo les aplaudo a todos el arrojo y la valentía, y algunos me dirán no teníamos que hacerlo, pero también el acto de traducir en sí mismo, yo creo que es muy importante en toda lengua, y de hecho el conocimiento de la lengua no necesariamente implica una habilidad traductológica, y por otro lado tampoco el saber traducir implica entender cómo se traduce, ¿cierto? Que es algo que también ya me imagino que esta experiencia pues ayuda mucho a ver, y es una cosa es el oficio del traductor y otra cosa es también luego analizarlo, pero haciéndolo da muchas herramientas para también uno preguntarse cómo se construyen todas las historias que conocemos como literatura universal, ¿no? Y pues en estos tiempos creo que es más vigente que nunca, porque pues ante este encierro todos hemos tenido que encontrarnos otras formas de libertad, creo yo, ¿no? Yo personalmente me he preguntado mucho, incluso cuánto hay de introspección en un viaje al exterior, y también cuánto hay de caminar sin salir de casa. Creo que la literatura tiene mucho de eso, y esa es de las cosas más bellas que nos puede ofrendar dentro de estos tiempos. Y si dijéramos que leer es como un viaje en donde solamente nos dejamos llevar, vamos a decir como estos viajes donde los chinos solo nos agasajan con banquetes pantagruélicos, como todos los que alguna vez hemos ido a China también, espero hayamos vivido. Pues traducir es como, también es un viaje, pero es un viaje un poquito con un mapa, ¿no? Pero es un viaje muy creativo, y es muy importante siempre tener en cuenta y preguntarse por cuál es la relación entre el traductor y el texto, entre el escritor y el traductor, entre cuál es mi intención y qué es lo que yo estoy traduciendo, que en todo caso es una gran pregunta que yo siempre me he hecho, ¿no? Es decir, ¿qué se traduce exactamente? ¿Se traducen palabras? ¿Se traducen ideas? ¿Se traducen emociones? ¿Se traduce un sentido? ¿Se traduce un propósito? Y todas estas pequeñas preguntas se van como desenvolviendo, se van desanudando, se van desenredando conforme vamos tomando cierta práctica dentro de este oficio de la traducción. Y de nuevo termina siendo una experiencia muy bella, al punto en el que probablemente también la mejor traducción es donde nos olvidamos de alguna forma de que hay un traductor, y es como si generáramos un canal, ¿no? Y ese canal obviamente que va a tener el sello del traductor, eso es indispensable, o sea, no solamente es inevitable, es importante que eso exista, pero al mismo tiempo nos puede permitir
un poco convertirnos en la mariposa de Zhuangzi y esta metáfora onírica, ¿no? En donde ya no sabemos quién es quién, donde ya no sabemos dónde termina uno y dónde termina el otro. Y desde aquí creo que lo último que yo diría es, esta es una, tal como lo mencionó mi queridísimo profesor Sun al principio, creo que hay un crisol, hay un abanico verdaderamente bello de todo tipo de literatura contemporánea china, de todas las edades, hay de todos los géneros, hay de todas las corrientes, y pues solamente con la bellísima excusa de este proyecto que también, como dijo Liliana, se formó con una pequeña bolita de nieve y luego fue creciendo hasta convertirse pues sí, ya no diría yo en un muñeco y luego en una montaña, sino en una bellísima cordillera arrebolada, llena de alguna neblina china de las pinturas taoístas. Los felicito, les agradezco muchísimo a todos los que coordinaron este proyecto y pues ya estamos esperando como dijimos, los 80 de la ochentena para nuestro próximo proyecto. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Le voy a dar la palabra a nuestro querido Antonio Rodríguez, hermano de Pablo Rodríguez. Adelante. Hola a todos. Estar aquí es un acto muy bonito porque es como dijo Liliana al principio, es como si estuviéramos en familia. Yo literalmente estoy en familia, estoy con mi hermano y maestro, que indudablemente si no fuera por él yo aquí no estaría, si no fuera por mi querida profesora Liliana yo aquí no estaría, y si no fuera indirectamente por todo este gran corpus, esta gran familia que es el Colegio de México. Nunca he tenido una clase con la profesora Flora, pero he leído sus libros y es como si hubiera ido a sus clases. Nunca he tomado una persona con José Antonio Cervera, pero pues he tenido la oportunidad de verlo, hablar de lo que le apasiona y eso para mí ya es un maestro. No hay necesidad de estar vinculado oficialmente con una institución para uno sentirse como en casa. Así que pues les agradezco que esto se sienta como casa. Quisiera hablar un poco, yo tuve la oportunidad de traducir 3 cuentos. 2 son el arquetipo del microcuento, son como pinturas, ¿no? Son como fotografías, es un escenario y todo se desarrolla ahí. Uno se llama La Isla, otro se llama Salir del Desierto y básicamente con esos títulos ya tienen todo. Uno es la pintura de un desierto, otro es la pintura de una isla y de ahí va caminando, ¿sí? No les doy ningún tipo de detalle para que ustedes mismos vayan y los descubran en las cápsulas y en la edición publicada una vez salga a la luz. Pero sí quiero hablar un poco del tercer cuento, que se llamó Vergüenza, por Chen Peng. Este es un autor y la temática es muy interesante, porque es una temática con la cual no identificamos a China. Juan Pablo Jáuregui habló hace poco de su cuento y habló de esta parte cultural total absolutamente presente, ¿no? Es decir, este mito, esta referencia cultural del Zhuangzi, ¿no? Yo no sé qué tan bien o mal hable de mí. El hecho de que cuando él habló del título del cuento, sin siquiera haberlo escuchado, supe a qué hacía referencia. Cuando digo no sé qué tan bien o mal hablé de mí es cuando empecé yo a traducir mi cuento, que tenía que ver con de todas las cosas que no podrían tener que ver con China, que es el fútbol. No, uno no asocia a China con fútbol, estamos de acuerdo, uno la asocia con 1000 cosas antes que con fútbol. Entendía la referencia a los textos clásicos antes de saber cómo es que uno habla de fútbol en chino. Tuve la oportunidad de pasar el último mundial estando en China y caí en cuenta en el primer partido de una cosa muy curiosa y es que yo no tenía ni idea, después de años y años de estudiar esta lengua, cómo se decía gol en chino. Gol es la palabra más universal en esta tierra. Todos saben lo que significa, se dice igual creo que en todas las lenguas. Y cuando hacen un gol, de los primeros partidos, nadie dice nada. Los comentaristas no dicen nada. Y yo así como de, pero ¿por qué nadie está gritando gol? No entiendo qué está ocurriendo. Bueno, resulta que se dice literalmente, chinchó, la pelota entró. Y dije, no, hasta China es distinta en lo que todos nos parecemos que es el fútbol. Cuando me ofrecen el cuento, no me dicen, ¿quieres traducir? No me preguntan, ¿te gusta la literatura? Me preguntan, ¿te gusta el fútbol? Y yo,
pues bueno, sí, vamos a ver qué tal está esto. Fue una experiencia magnífica, porque fue acercarme a algo muy cercano a mí. Soy latinoamericano, el fútbol es parte de nuestro ADN, desde un lado total absolutamente ajeno, que es el chino. Los términos, me di cuenta que yo no podía hablar de fútbol en la literatura sin recurrir a cómo hablaban los argentinos del fútbol en la literatura, porque son de los mejores. Eduardo Sacheri, Hernán Casiari, Fontana Rosa. Estos tres son pilares de la literatura futbolística en español. Y dije, ¿cómo hago yo para inventarme un lenguaje, un argot, un tono futbolístico en chino? Fue un reto fantástico porque fue acercarme a mi propio acervo cultural desde los ojos de algo total absolutamente ajeno. Y sin embargo, hablaban de lo mismo. No era el fútbol lo que importaba, era que a todos nos da este mismo torpor en la sangre cuando llegamos a una cancha y nos ponemos los guayos, los cachos, los tacos, que ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en cómo decir a los zapatos para jugar fútbol en todos los países de Latinoamérica. Nos metemos ahí, hay algo ahí dentro de nosotros. Los chinos también sienten eso. Los chinos estaban a las 3 de la mañana viendo los partidos del Mundial. Es algo cercano a ellos. Fue una experiencia genial por eso, porque me hizo ver en toda su magnitud la universalidad de la literatura. Esto ya no era literatura china. No era que en China se pone el plato aquí y el pájaro de acá y la pintura y la referencia al texto clásico. No, esto eran términos que he oído toda mi vida y llegó un punto en el que no había otra forma de traducir las cosas sino decir, él es un crack, porque no hay otra forma de decir eso en argot futbolístico. Era un crack y ya está. Así que agradezco esta oportunidad, no solo pues por la delicia de colaborar, por la delicia de traducir, por la delicia de compartir y por la delicia de estar todos un poco en este mismo barco en estos tiempos turbulentos, sino de que me hacen dar cuenta que esto que hacemos todos, sí, puede ser que la literatura china sea muy distinta a la latinoamericana, pero hay puntos de encuentro y cuando encontramos esos puntos de encuentro, ya no importa ni qué lengua hablemos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ahora permítanme darle la palabra a mi muy querido hijo. La mayoría de ustedes no lo conocen, varios lo conocen. Iván González Arzovska. Hijo, adelante. Bueno, qué rápido. Pensé que me tocaba hasta el final, pero pues un saludo enorme. Veo rostros muy conocidos, familia. Veo a Pablo, a Antonio, a Radina, Flora, a Angie y al queridísimo profesor Sun. Un fuerte abrazo y pues feliz día para todas las bellas mujeres presentes. Y pues bueno, hablando un poco de mi cuento, bueno, antes que nada quiero hablar un poco de la traducción, de lo que he traducido. No soy especialista, no soy experto como todos ustedes, pero bueno, traduzco de vez en cuando y lo disfruto mucho. Y hablando un poco del proceso de la traducción y específicamente desde el aspecto de diferencias culturales, la lectura de los cuentos y novelas a mí me ha ayudado a entender a China mejor, incluso después de vivir aquí por 10 años. Y bueno, la traducción, con la fortuna también de tener una familia aquí, grandes amigos en China, siempre discuto los cuentos y novelas que he traducido para entender a fondo lo que quiere plasmar el autor y poder aterrizarlo mejor para el lector. Y bueno, a mí, yo traduje el cuento de La luna arqueada del autor Yuan Bingfa. Y esta obra, bueno, hablando un poco del background de esta obra, que en realidad es muy simple, pero tiene un background que aquí en China pues es un fenómeno pues muy grande, ¿no? Y este fenómeno se crea antes y poco después de la apertura en el 79, más o menos por la generación de mi madre. Y durante esa época el sistema educacional y la sociedad en general giraba alrededor de estereotipos, o en chino pues creo que encaja mejor la frase de 刻板印象, que literalmente traducido sería como impresiones inflexibles, ¿no? Que incluso hasta la fecha en varios aspectos siguen existiendo en la sociedad.
Por ejemplo, hablando con mi esposa, temas como la familia, el casamiento, el divorcio, la educación de los niños, cómo se ve el mundo en general. Es un gigante uniformismo que se impregnaba en toda la sociedad china. El ejemplo de la protagonista de la novela Estrella, cuando es niña, muestra un ejemplo de esa China antes y alrededor de la apertura. Y el ejemplo de Estrella como profesora de primaria ejemplifica la China moderna, donde con el paso de las generaciones ese uniformismo se va diversificando día con día. Y esta novela en concreto, pues desde el sistema educacional en China. Este fenómeno también se puede observar desde el discurso del sueño chino, el cual incluye varios aspectos como transparencia, libertad, equidad, etc. Y uno de esos pilares muy importantes que se enfatiza en el sueño chino es la innovación. Y la educación, en este caso, es la semilla que da nacimiento a esa diversidad de ideas y diferentes puntos de vista que con el paso del tiempo nutren a la sociedad y eventualmente, tarde o temprano, pues llevarán a ese pilar de la innovación. Y pues en resumen, como yo veo aquí junto con la novela y un poco la sociedad aquí, el perímetro del pensamiento de la sociedad actual aquí en China cada vez se va ampliando más y más con las generaciones por medio de la educación, el acceso a la información y muchos otros medios. Yo imagino a la nieta de la doctora Liliana, que cuando pues ella crezca, su ideología será mucho más flexible, amplia que la mía en este momento, e incluso pueda discrepar mucho en algunos aspectos, pero bueno, lo que tenemos que hacer es escuchar, evaluar, educar, aceptar, y como hizo Estrella, no ahogar esa imaginación y ese pensamiento. Y pues bueno, espero hayan disfrutado mucho de este hermoso cuento, La Luna Arqueada, del autor Yuan Binfa, como yo disfruté traducirlo. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos. Gracias, gracias, Iván. Ya faltamos muy pocos. Faltamos muy pocos antes de darle la palabra a Angie, la que ayudó a recompilar en buena medida los cuentos de esta antología. Voy a dejar a José Antonio, a mi muy querido José Antonio, para el final. Antes de eso, le quiero dar la palabra a Luis Alejandro Maciel, del Colmex, del CEL, que estuvo con nosotros en prácticamente en toda esta promoción de maestría, a pesar de no ser estudiante de nuestro centro. Alejandro. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y la verdad es que quiero agradecerles mucho el haberme recibido en este grupo, ¿no? Porque, como dice la doctora, y un poco me siento como Mariana, un poco externo, ¿no? Porque a pesar de ser del Colmex, pues soy de otro centro, del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. Hice una maestría en traducción. Yo la verdad es que me dedico mucho a hacer traducción del inglés y del francés. Entonces, y la mayoría de esas traducciones pues no son literarias, ¿no? Entonces cuando tengo la oportunidad de traducir un texto literario, la verdad es que lo disfruto mucho. Y esta es una de las mayores oportunidades que me han dado para hacer una traducción y sobre todo del chino. Ahora, lo que yo quería comentarles que me parece muy importante, muy interesante, es dentro de mi experiencia como traductor del inglés, el traducir de otra lengua como es el chino es una cosa muy distinta. Uno podría pensar que con las herramientas que aprende uno para hacer traducciones de lenguas como el inglés, el francés o el alemán, estaría uno preparado para simplemente, al conocer la lengua, poder hacer traducciones de otras. En realidad no. En realidad la traducción de cada una de las lenguas es muy diferente y es necesario poder sentir, poder leer y poder sentir esas otras lenguas que no necesariamente son similares entre sí. Cada una de estas lenguas tiene su propio genio. Entonces, cuando se traduce del chino, la verdad es que es una experiencia completamente diferente a la que se tiene de traducir de lenguas un poco más conocidas para nosotros, ¿no? Incluso la visión que se tiene, ¿no? Nosotros estamos muy impregnados de todo lo que es la literatura anglosajona o la literatura occidental. Y cuando uno se enfrenta a textos de otras culturas un poco más distantes, como es el caso de la China, pues resulta una experiencia innovadora y algo que
vamos, se tiene que experimentar por uno mismo, no es como que se pueda experimentar en zapatos ajenos, ¿no? Y otra cosa que me gustaría comentar mucho y por lo que me gusta mucho el esfuerzo que se ha hecho en este proyecto es que mi tesis de maestría fue justamente sobre la circulación de literatura periférica, en especial de la literatura china, en otra literatura o en otro espacio periférico como sería el español, ¿no? Considerando la literatura como espacios. Y creo que es importante estos esfuerzos para dar a conocer en nuestro espacio, en nuestra literatura, las literaturas que son de otras esferas, ¿no? Como en este caso, como la literatura china, como puede ser literatura africana, como puede ser literatura árabe. No siempre tenemos que pasarlo por el filtro del inglés. Y creo que estos esfuerzos que se están haciendo con este tipo de proyectos son muy importantes para ayudar a entender y a difundir la literatura china en nuestro espacio sin tener que pasar por el inglés, por el francés, por el alemán, por cualquier otra lengua que se considere central, ¿no? Entonces, la verdad es que me siento muy bien, me siento muy orgulloso de haber sido parte de este proyecto y la verdad es que me siento muy bien por el recibimiento que he tenido por parte de la doctora, ¿no? Y por parte también de varios que ya me he colado también a sus clases, como lo sabe bien el doctor José Antonio. Entonces, la verdad es que aprecio mucho todo este esfuerzo y bueno, pues espero que esto continúe, como dicen, con otros 40, 80, 100, los cuentos que sean necesarios con tal de poder difundir esta cultura dentro de nuestro espacio. Muchas gracias. Gracias a ti. Radina, sé que estás lista desde hace un momento. Adelante. Muchas gracias por este tiempo que me concedieron, porque pues de verdad no quería aquí llenarlos de gritos innecesarios. Prácticamente voy a continuar un poco lo que dijo Pablo Rodríguez, ¿no? De la relación entre traductor y texto, de decir lo que estoy pensando, ¿no? Decir lo que tenía aquí como más o menos trazado en mi mente. Primero quiero agradecer, ¿no? Yo, para que no se me queden sin poder decir los agradecimientos, siempre los pongo en el inicio. Así que agradezco tanto a la profesora Arso como al profesor Sun, como a todo el equipo, ¿no? Y a la institución, ¿no? Que respalda este proyecto. De hecho, dos instituciones, porque es el Colmex y la Asociación de Escritores de China, ¿no? Qué noble esfuerzo de parte de tanta gente, ¿no? Realmente, como hemos visto muchos, ¿no? Aquí que hemos participado últimamente en proyectos, en México todavía no es muy difícil encontrar espacios en el mercado comercial y realmente parte de estos esfuerzos y de estos proyectos de traducción quedan respaldados por instituciones, así que sí les tenemos que agradecer, ¿no? Para que nos sigan apoyando en la medida que se pueda. Y segundo, ¿no? Voy a continuar un poco mi pensamiento inicial. Efectivamente, ¿no? Siempre seré un aprendiz. Tengo que, no sé, tergiversar un poco las cosas y declarar un gran amor a otro idioma que tengo. Para mí siempre sí, lo que más me mueve en la traducción, el amor jerárquico o diente, donde soy la última de las concubinas que tengo con el chino, sino es mi amor al español, ¿no? Este es el gran amor de mi vida, así que si me mantengo en el ejercicio es más bien por este amor apasionado, ¿no? Porque el chino espanta, asusta y intimida mucho. Incluso cuando no se trata de chino clásico, sino de chino contemporáneo. Y ya continuando lo que estaba diciendo, ¿no, Pablo, de la relación traductor, ¿no? A veces nos llegan textos con los cuales inevitablemente tenemos conflicto, ¿no? Textos que no vienen pero siempre sí, como cualquier traducción, esto es un trabajo, ¿no? Y uno así lo debe de concebir como un compromiso. Tienes que cumplir con un compromiso antes de buscar una relación afectiva, ¿no? Porque a veces simplemente no se puede. Y para cumplir
es este texto y qué tipo de comunicación vas a establecer con él. Y si no es a partir de la simpatía o empatía, busca de menos la necesidad mutua, ¿no? Que los textos necesitan ser traducidos y necesitan llegar a cierto público, y tú como traductor no te pones un texto solo porque tal vez en un momento inicial no tuviste empatía y, por así decirlo, no te cayó bien de inmediato. Así que tienes, y tal vez hasta como un marido, ¿no? Te imaginas que estás en un matrimonio arreglado y más te vale, ¿no? Saber que hay que disfrutarlo de la manera que se pueda, en lugar de que estés, ¿no?, en el rincón haciendo tu puchero y rezongando. Con esto sí quiero decir que estos textos a mí, los dos que me vinieron, no quiero decir más sobre ellos porque sí prefiero que los lean, incluso para que vayan a leerlos. Yo en mis cápsulas no grabé los textos enteros, no eché toda la carne al asador, sino dejé cosas a la imaginación para motivarlos, así que acérquense, ¿no?, y léanlos en el libro cuando este salga. Cuando primero me llegaron, de verdad me generaron mucho espanto y mucha ansiedad. Los dos textos muy pesados, por así decirlo, ¿no?, con mensajes muy profundos, y ambos tratan de la maternidad. Y de una, digamos, maternidad que yo, que ni soy madre ni pretendo serlo, la verdad que ni pude empatizar en un inicio, y además sí me generaron. Esto venía en un momento, en el mes de junio, cuando yo atravesaba ya todo un semestre de pesadilla, viendo cómo mis estudiantes en 3 instituciones están sucumbiendo, ¿no?, a la depresión y la desesperación ante la pandemia. Gente a quienes yo les doblo de edad estaban peor que yo, de verdad me generaba la doble responsabilidad, ¿no?, de ver cómo llevo estas clases que llevo para ayudar a las personas también emocionalmente, no solo en plan de estudios. Y además de la enseñanza, estaba entre 2 proyectos de traducción, uno que trataba precisamente de textos desde la pandemia hechos por chinos, y ahí me di cuenta que esto de estar atravesando las experiencias de otra gente, tan recientes experiencias tan densos, puede ser muy abrumante. Por otro lado, estaba trabajando una antología de poesía. Entonces, cuando vinieron estos cuentos y cuando vi de qué tratan, después de la primera lectura, necesité un poco el escudo, ¿no?, y defenderme y como que dejarlos por un rato y decir, a ver, los dejo reposar un poco y después los vuelvo a leer y empiezo a buscar y a desenredar, ¿no?, por dónde y cómo voy a relacionarme con ellos para empatizarlos, ¿no?, para empatizar con ellos y lograr algo. Entonces sí pude superar, ¿no?, esta sensación que me generaron. Por un lado, empecé a aprovechar ciertas oportunidades de estudiar. Por ejemplo, uno de los textos era como abreviado de otro texto, ¿no? Entonces tenía como unas lagunas, unas poquitas faltas de coherencia, y me puse a un poco remediar esta faceta, ¿no? De repente eliminar ciertas de lenguaje que se generaban, así que lo tomé, ¿no?, como ejercicio. Y por otro lado, empecé a buscar otro tipo de lagunas, que son las así llamadas de placer, que yo así los denomino, y estos momentos poéticos, ¿no?, que de vez en cuando nos ofrece la prosa, ¿no? Yo nunca he escondido mis preferencias por la poesía por muchas razones, y aquí, aunque fueron textos de prosa, traté a propósito de buscarles lo poético para que justo me puedan ocasionar, ¿no?, este desbloqueo, y para que me pueda adentrar en el tema y tomarlo de la manera no solo profesional, como hay que hacer el trabajo, sino de la profesional, ¿no?, de relacionarte con este texto y vívelo, aunque tengas varios obstáculos para poder llegar ahí. Gracias. Laguna de placer, una de tal vez de las más bellas que encontré, que dice lo siguiente, fue precisamente esa razón que me llevó a vivir en el patio trasero de aquel albergue, el cual solo se podía alcanzar si uno atravesaba primero la entrada, donde yacían apiladas todo tipo de cosas, luego rodeaba el patio principal, que se encontraba abarrotado de cocinetas, y finalmente pasaba por el corredor con ventanas de rejas desbaratadas. Este patio trasero
era el lugar más tranquilo y recóndito. Ahí el pestillo siempre ha descorrido y la puerta nunca se cerraba con llave. Los invito a acercarse a esta antología, a acercarse a todos estos textos y experiencias de traducción y de literatura y de poesía, y a disfrutar mucho. Muchas gracias otra vez por la invitación y por el espacio. Y felicidades a todos. Gracias, gracias a ti, Radina. Muchas, muchas gracias. Y bueno, perdonen y gracias por su enorme paciencia. Lo que pasa es que tratamos de que eso no sea una presentación con un, digamos, con un ponente y luego los demás aplaudan. Queríamos que todos participen. Gracias por su participación. Llegamos ya al último. Después de nuestro último traductor, solo nos queda nuestra querida Ángela Tonsinfán, la recopiladora en buena medida de nuestros cuentos. José Antonio, te dejé al final porque permítame decir en 3 palabras. Quería mucho meterte en este proyecto y me da mucho gusto saber que no me costó convencerte tanto. Agradezco mucho que hayas aceptado formar parte de este proyecto. Adelante. Gracias. Bueno, para mí es un gran placer estar aquí. Qué gusto. Bueno, en primer lugar, agradezco a Liliana, al profesor Sun, a Angie, todos ellos que dieron lugar a este proyecto. Para mí es, bueno, es un placer estar aquí en compañía de mis alumnos, exalumnos como Pablo Rodríguez, como Pablo Jáuregui, en fin. Bien, yo estoy aquí un poco como, me siento un poco como decolado, ¿no? Porque realmente yo llevo muchos años en estudios de China y nunca había sido traductor, nunca había hecho este ejercicio que me pareció maravilloso. Ya saben que me dedico más bien a la investigación, a escribir artículos y libros. Pero bueno, resulta que pues Liliana me invitó a participar en este proyecto porque me metí también como oyente a una de las clases que daba de chino, maravillosas. Y bueno, les voy a decir un poco mi perspectiva un poco desde fuera, ¿no? de lo que es la traducción. Siempre se dice esto de traduttore traditore, ¿no? O sea, es muy difícil traducir y cualquier traducción, aunque sea del italiano al español, seguro que se pierde. Ahora imagínense de una lengua tan diferente como el chino, ¿verdad? Pero por otra parte es fundamental porque si no, no podríamos acercarnos a esa, pues a buena parte de la literatura mundial. O sea, yo les puedo decir, se van a reír de mí, cuando les diga el libro que estoy leyendo actualmente. Estoy leyendo Guerra y Paz de Tolstoy. Es una locura, es una locura. Llevaba décadas queriendo leerlo, pero bueno, es una de las cosas de la pandemia. O sea, en la pandemia uno puede hacer locuras como esta, ¿no? De ponerse a leer un libro de cerca de 2000 páginas. ¿Y qué más quisiera yo que leerlo en ruso? Pero es imposible. Y nunca jamás voy a aprender ruso ni media palabra. Entonces, el que haya alguien que lo haya traducido para mí es una cosa maravillosa. Y ya digo que hay una cierta pérdida. Bueno, les puedo contar una... Es difícil que les pueda transmitir la emoción que yo sentí en China cuando era estudiante allí, a mitad de los años 90, o sea, ya hace mucho tiempo, cuando leíamos en clase, leímos dos textos de Lu Xun, Yi Jian Xiaoshi, que es muy cortito, y bueno, Konichi. Konichi es una sensación leerlo en chino impresionante, ¿no? Está estudiándolo poco a poco. Y bueno, es de estos de rasgarse las vestiduras, de ponerse a llorar. Y me acuerdo que luego cuando lo leí en español, ya, esto es triste, ¿no? Porque uno no llega a lo que transmite el chino en sí.
sin embargo, es la forma como nosotros podemos llegar a transmitir, ¿no? a personas que nunca van a tener la fortuna de aprender chino, en este caso, poderles mostrar un poquito algo de ese mundo. Ya no solo es literatura, es un mundo, es la cosmovisión china, ¿verdad? Es otro mundo, ¿no? Bueno, yo me propusieron un cuento del autor Chen Xiaolu, que se llama, bueno, en chino es Xianchun Jidu Tu. Se podría traducir algo así como el cristiano de la aldea, pero incluso desde el origen, bueno, Liliana, que es la profesora no solo de chino, sino de traducción maravillosa, me dijo, no tienes por qué dejar ese mismo título. Y entonces le puse Mi abuelo el cristiano, porque creía que era muy importante, ¿no? la idea de que es el abuelo del narrador en primera persona. Obviamente me lo propusieron a mí porque investigo a los jesuitas en China. Y bueno, me encantó el cuento, me encantó porque además da toda una visión de lo que es la China del siglo XX. Y bueno, no les voy a contar nada del cuento para que lo lean o lo escuchen. Lo que sí que les puedo decir, y esto es una primicia total, no se lo he contado a Liliana, se va a enterar en este momento, yo creo que le va a hacer mucha gracia, y es que, bueno, por la época de Navidad, Angie, la buena de Angie, que está aquí, qué gusto, me contactó con el autor, con Chen Xiaolu, y entonces tuve una conversación con él, primero en Weixin, luego en WhatsApp, que para mí es más fácil. Aún así me volvía loco porque, claro, él escribe súper rápido en chino y para mí escribir en chino era mucho más lento. Tuve una conversación en chino con él y ahí descubrí, por ejemplo, que este cuento está basado en su propia experiencia. Es decir, él tuvo un abuelo que se convirtió al cristianismo, pero que nunca conoció a ningún sacerdote. Era un cristiano totalmente solitario. Yo me quedé impresionado porque nunca me imaginé que pudiera ser tan autobiográfico. Seguramente las cosas que contaba serían distintas, ¿no? Pero realmente ahí era, pues bueno, yo me sentí también bien de poder estar en contacto con el autor. Obviamente no es un Mo Yan, no es un Yapinghua, Wang Meng, no es tan famoso, pero aún así el hecho de traducir un cuento, a mí Angie me dijo que le había hecho mucha ilusión y luego me lo dijo el propio autor, ¿no? Que hubiera sido traducido a una lengua tan exótica, supongo, para él como es el español, tan lejana. Entonces, yo creo que él quedó encantado, yo quedé encantado y entonces hay un vínculo también, ¿no? Aparte o sea, la traducción permite vínculos no solo entre mundos, como el mundo hispano y el mundo chino, sino entre personas. En este caso, entre Chen Xiaolu y yo, y luego, pues, evidentemente, entre cada lector que lee la traducción, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos. Gracias. Por haberme dado esta oportunidad. Gracias, José Antonio. Y ya por último, le vamos a pedir a Angie Ángela Tongxinfan que nos hable un poco su experiencia con este proyecto. Angie. Hola a todos. Muchísimas gracias por la invitación y qué gusto verlos a todos al mismo tiempo. Y sí, como recopiladora de este proyecto, primero quiero felicitar a todos los traductores y también la editorial de Colmex por lograr un proyecto tan maravilloso. Pero como ya sé que todos son mejores traductores que yo, debe tener muchos que decir sobre este tema. Por eso yo preparé mi presentación en un ángulo un poco diferente.
para que también pueda compartir como una vista del otro lado sobre este proyecto. De hecho, pide que cada uno de los autores nos regalan una frase a su propio traductor. Sí, cada uno de ustedes. Entonces, les pido que si pueden, enciende su cámara porque los autores también quieren conocer a ustedes y agradecerles. Bueno, entonces voy a empezar compartiendo mi PowerPoint. Me dijeron que solo tengo 5 minutos. Practiquemos. No hay ninguna manera que puedo hablar tan rápido. Entonces, solo voy a mencionar el nombre del traductor, el cuento y el autor. No voy a leer todo, pero sí puse la traducción a español en la pantalla. Entonces, si ves tu propio nombre, puedes hacer un screenshot y más tarde me puedes pedir una versión con alta definición. Ok, entonces empezamos con el autor de Amor Fraternal, Xu Miaojiang, para su traductor Arturo Cantoral. Ok, no voy a leer todos, pero si pueden ver, así se ve. Como puse una foto de cada autor para que les conoce personalmente, y al final de este evento, si también tienes unas palabras para ellos, con mucho gusto les puedo pasar. Y también una foto de ustedes si todavía no conocen personalmente. Ok, continuamos con Graciela, palabras para Graciela. De la autora Yang Fan, del cuento Descarrilar. No sé quién es el dueño de este evento, no sé si es posible poner la cabeza de la persona que mencionó a mi lado, pero si no, es muy difícil, olvídalo, no pasa nada. Ok, continuamos con del autor He Kaixuan para David Nasal, quien tradujo su cuento El Miedo. Y continuamos para Liliana Marcos, la traductora de Medianoche. El autor se llama Dong Xia Qingqing. De hecho, su apellido es Dong Xia y nombre es Qingqing. Dong Xia Qingqing es su nombre. Y de hecho, está nacido en el mismo año como tú, Liliana, en el año 87. Y dijo que es un gran gusto conocerte. Y Ángeles Estrada, traductor del cuento Tormenta de Arena, de autor Ji Zhongxian. Y dijo que si vas a China, te va a invitar a comer carne asada de México. Y continuamos. Yuridia, la traductora de Encuentro de una bella joven del autor Yu Xiaowei. Iván González, aquí vienen las palabras para ti, del autor Yuan Bingfa, de el cuento Luna Abierta. Mariana Escalante, la traductora del cuento Invierno, del autor Yang Xiaomin. También te agradece mucho. Y Luis Alejandro, yo creo ya conoces Luyuan, ¿verdad? Personalmente, pero también pide unas frases de él para ti. Y dijo que es su primer cuento traducido al español y muchísimas gracias a ti. Juan Pablo, perdón, no puedo pronunciar tu apellido, pero qué gusto que tradujiste este cuento y yo personalmente revisé tu traducción, lo hiciste perfectamente y también dijo el autor Zhao Zhiming de este cuento, El Carnicero, que es un gran gusto que lo hiciste tan perfectamente. Y
Ahora viene José Antonio. José Antonio, pues justamente habló antes de mí sobre este abuelo, quien verdaderamente vivió en el siglo pasado en China, quien convirtió a cristiano, y también me dijo el autor Deng Xiaoliu que escuchó su propia voz leyendo ese cuento y le dio mucha emoción. Radina, mi querida Radina, hola, la traductora de 2 cuentos de la antología 8 caracteres y Aquella soledad. Empezamos con la autora de Aquella soledad, Chen Yu. Y muchísimas gracias, Radina. Y también Hou Lei es un señor que vive y creció, nació en Beijing, y dijo que la cultura y literatura de México le fascina mucho, y muchísimas gracias a ti por convertir su cuento a este idioma. Antonio Rodríguez Durán, déjame ver si te puedo ver. Antonio Rodríguez, hola. Traductor de 3 cuentos de la antología Vergüenza, la isla y Salir del desierto. Empezamos con las palabras del autor Chen Peng. De hecho, Antonio ya empezó, pues ya terminó traducir su segundo cuento de ese autor, y dijo que se conecta muy bien con su estilo de escritura. Y mira, como a este señor le encanta fútbol, soccer, y dijo que en su imaginación tú debes tener este aspecto magnífico que un día te puede conocer. Y de verdad me impresionó mucho que este autor es una mujer. Yo pensaba que era un hombre. La autora de La Isla también te agradece mucho y les desean felicidad y alegría. Su nombre es Fei Yu. Y al último, el autor Shen Hong también te agradece mucho por traducir este cuento pequeño para que los lectores mexicanos le conocen. ¿Okay? Luego continuamos con mi querido Pablo Rodríguez Durán. Hola, hola. También tradujo 3 cuentos de esta antología. Tengo que decir, lo hiciste maravillosamente, porque personalmente revisé todas tus traducciones. No puedo imaginar que alguien lo puede hacer de una manera mejor. Empezamos con el autor Huang Tulu, autor de Bote de Basura, y Hou Fashan, el autor del Candado de Corazón. Y para terminar, Liu Zhanpo, quien también es editor de una revista muy popular entre los jóvenes en China, y dijo que México es un país fascinante. Y Pablo Rodríguez Durán, eres muy guapo. Muchas gracias. OK， 孙新堂，你可以出来接旨了啊。OK， 孙新堂tradujo 5 cuentos de esta colección. De hecho, son unos de los autores más conocidos y populares de la colección, y todos ellos son hombres. Por eso es como yo, como recopiladora, siempre leo muy bien cada uno de los cuentos, y también porque conozco los traductores también, pienso cuál como combina bien con cuál traductor. Entonces, después leyendo todos los cuentos, yo personalmente pienso que Sun puede ser la persona que puede traducir estos 5 cuentos mejor. Empezamos con el autor Achon, de Las Campanas. Muchísimas gracias, dijo. Y Han Shaogong, eso fue muy difícil para mí pedir su contacto porque no tiene WeChat. Tenía que escribirle por correo y esperar su respuesta.
También dijo muchísimas gracias y todos los traductores son como madres para los cuentos renacieran en otro idioma. Gracias al señor Sun Jintao y a todos los traductores de nuestro equipo. Este autor es el único autor quien ya falleció, porque mira cómo nació en 1920. Por eso no pude pedir palabras de él, pero su hija dio unas palabras en su lugar y también le saluda a nuestro equipo y la editorial. Dijo que su alto trabajo ha promovido el intercambio culturales entre China y México. Muchísimas gracias. Okay, ahora casi terminé. Liliana Arzovska, quien es la persona que tradujo el más cuentos de todos, no sé exactamente cuántos, por eso puse varios cuentos más. Empezamos con el autor Wang Meng, porque recuerdo que Liliana me dijo que él fue el primer autor quien tradujo como una traductora joven desde hace muchos años. Entonces pide el señor, que ya es muy grande, que me escribe unas palabras para Liliana. Nos dijo, extraño mucho a Liliana y a Flora. Y les agradezco mucho sus trabajos. Nos ganaron la atención de los lectores de esta parte del mundo. Bi Shumin es un autor, yo creo que Liliana todavía no conoce personalmente, pero es alguien muy conocida en China. Y dijo, gracias Liliana y su equipo y bendiciones a todos. El autor Ayi antes estaba pensando invitarle a este evento, pero me dijo que solo tengo 5 minutos, por eso le pide a escribir como los otros. Dijo que a veces 2 personas, si hablan el mismo idioma, no pueden hablar, pero nosotros como autores, con lectores y traductores de otro idioma que es distinto, totalmente diferente, pero tenemos conexión en el corazón, por eso podemos entender perfectamente. Muchísimas gracias a ustedes. Lu Min es una autora relativamente joven de China. Dijo que hay una frase muy antigua, se llama Tian Ya Ruo Bi Lin, como en el mundo muy lejos, pero quedamos como vecinos. Es justamente esta situación de ahora. Muchísimas gracias a este gran proyecto y gracias a todos, especialmente a Liliana, porque es la traductora de lengua española más encantadora y talentosa. Este señor, Xu Dechen, me mandó el texto hace 8 minutos, por eso no tuve chance de traducirlo a español. Pero también dijo que saludos a todos, a Liliana, a Sun, a Angie, a Pablo Rodríguez Durán, Antonio Rodríguez Durán y todos los traductores. Mi cuento, El invierno anuncia la fiesta de la primavera, traducida por Liliana, a los lectores y amigos de México y América Latina. Es la mitad real, como viene de vida, y la mitad ficción. Y espero que les guste. Y por la pandemia no hemos visto por mucho tiempo, pero espero que todo eso van a pasar muy rápido y podemos reunir de nuevo. Y yo les espero en Beijing con buenos vinos. Ok, ya casi termino. Y last but not least, el ganador de Nobel de 2012, muy bien. No sé si es porque el señor no me entendió bien, le pide unas palabras, normalmente me escribe por WeChat, pero este señor nos mandó un papel como
tangible con un pincel. Y ahora Iván González tiene esta hoja, si quiere mostrar un poco más. Y dijo, acércalo. Porque su cuento se llama Encuentro extraño, en chino. Dijo, querida Liliana, el proceso de traducción debe ser un encuentro extraño entre los traductores y los autores. Bueno, entonces, otra vez, muchísimas felicidades a todos y gracias especialmente a los traductores y al equipo de edición. Y también quiero decir que tenemos esta página donde compartimos traducciones, culturas y lecturas, literatura. Yo creo muchos de ustedes ya participaron, como Pablo, Antonio, Mariana, Radina y Claro Sun. Y si alguien quiere compartir sus traducciones en mi página, siempre son muy bienvenidas. Mira, justamente pasamos 4,000 seguidores esta semana y muchísimas gracias. Qué gusto verlos aquí de esta manera. Angie, gracias, muchísimas gracias. Creo que a todos nosotros, a todos los traductores, nos has dado un hermoso regalo. Poder haber conversado con nuestros autores, aunque sea por medio de ti, la verdad es el mejor regalo para este 8 de marzo, para las mujeres y para las no mujeres. Muchísimas gracias y sobre todo gracias por el proceso que anticipó este proyecto, que es la recopilación de los cuentos. Gracias. Ahora sí, les pido de nuevo disculpa. Ha sido un evento un poco más largo, tal vez un poco cansado, pero finalmente los que estamos acá lo hemos disfrutado, hemos sido implicados en este proyecto. Quiero agradecerles a todos. Aquí solo hay una pregunta. Janet, muchas gracias por mandármela, que yo no la vi en el chat. Y la pregunta es, me gustaría saber si incluyeron todos los textos que recibieron y cuáles fueron los criterios que usaron para seleccionarnos. Primero, gracias por la pregunta y quiero ser muy honesta. Si usted se acuerda del principio de nuestra plática o de la charla del día de hoy, este era un proyecto de ejercicio de traducción y la verdad en ningún momento aplicamos ningún criterio sólido en términos de literatura de mujeres, literatura del campo, literatura urbana, literatura de algún tópico específico. Aquí era más bien el gusto de ver cómo los chinos mandan cuentos y cómo los colegas mexicanos y latinoamericanos están fascinados en traducirlos sin jamás preguntar si se les va a pagar a los chinos la autoría, a los traductores, digamos, la traducción. Debo de reconocer que no hubo criterios específicos, se trata de cuentos cortos de una gama muy diversa de temas, ¿sí? Por supuesto que queríamos más a los escritores consagrados, pero también encontramos a muchos nuevos jóvenes que contribuyeron con nosotros, con esta antología. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su paciencia. Gracias por su tiempo. Y aquí veo que hay una forma, yo no sé, pero tomarnos fotos, no sé cómo es eso. Si hay algún otro comentario, estamos a sus órdenes. Por favor, disfruten nuestras cápsulas en YouTube, en la página de nuestro Colegio de México, institución a la cual orgullosamente le pertenezco y además agradezco porque en todos nuestros proyectos siempre tiene los brazos abiertos y el apoyo necesario. Gracias. Si nos ayudan abriendo su cámara para tomar una foto a los participantes, por favor. Janet, ¿mi cámara está abierta? Sí, está abierta, ahí te vemos. Gracias. Muy bien. Listo. Listísimo, gracias. Gracias, Janet, gracias por todo el apoyo.
Estuviste con nosotros 2 horas. Gracias, mil gracias. Y a los chicos de cómputo también, Liliana, que son los claro, que están aquí supuesto. respaldándonos. Finalmente fueron, claro que sí, a todos los chicos del cómputo, como siempre. Sin ustedes no existen estos eventos. Gracias y perdonen todas las molestias. En esta ocasión tuvieron más trabajo porque tenían que mandar a mucha gente los links y realmente fluyó muy bonito. Gracias.